Cargadito, veíamos el clip de inicio, todas las declaraciones en Rusia, en el exterior, y lo que pasa acá en la Argentina, donde la agenda se corrió un poquito, ¿no? La situación de la cocaína contaminada generó que visualicemos un problema que ya lo teníamos, ya convivíamos con él, pero cambió un poco el paradigma del comportamiento de la guerra narco, ¿no? Con esto de contaminar los lotes de consumo de los adictos, de la gente que es consumidora, porque de alguna manera cambia, ya no hay enfrentamiento entre bandas, sino que van a matar, a herir, a lastimar a los consumidores como para correr competidores del camino. Eso de alguna manera es nuevo para la Argentina y va a abrir un nuevo debate. Y sobre todo hay algo que tenemos que pensar, ¿no? Dejo esto picando para hablar ahora con Luis Tonelli. En un lugar que es una casita con una pileta, que es un kiosco que todos los vecinos de 3 de febrero saben que ahí se vende droga, en 24 horas, antes de ayer, en menos de 24 horas, por lo menos 150, 180 personas fueron a comprar cocaína, esta cocaína contaminada. Si uno saca la cuenta entre los muertos, los internados y la gente que está en su casa padeciendo, que consumió poco y está en su casa, entre 150 y 180 personas fueron a comprar cocaína a ese lugar. Los vecinos lo saben porque lo están contando a nosotros, a los periodistas, todo el mundo lo ve y la policía no sabe que esto sucedía. Cuando las policías y las fuerzas de seguridad son parte del problema, la inseguridad se agrava doblemente. Está Luis Tonelli con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? ¿Estás? Muy bien. Bueno, ¿Qué día para invitarme? no, pero esto es así, ¿no? Digo, Esto es muy serio. Mira, primero una consideración general, ¿no Sí. es cierto? Porque en las adicciones, obviamente, básicamente lo que hay es una debilidad personal, ¿no? Porque inclusive la persona que quiere dejar, ¿no? Está en un tren donde su mismo metabolismo Sí. se lo pide. Ergo, ante semejante debilidad, ¿viste? Hay algunos que tienen, bueno, fuerza de carácter, está la familia, tienen dinero, ¿no? Para que este veneno sea de calidad y los afecte en un momento, ¿no? Posterior. Pero básicamente se necesita el Estado, ¿no? Claro. Si vos pensás, ¿quién te puede ayudar específicamente en eso? Y es el Estado, ¿viste? Digo, en términos económicos te puede ayudar un banco, pero esto, el Estado tiene que velar por vos. Y acá, paradójicamente, como en otros lados, pero acá, sustantivamente, porque tenés un problema institucional, tenés una suerte de Estado inverso. El Estado da bienes públicos, Daniel, ¿no? Sí. Lo tenemos para, digamos, pagarle y que eso se transforme en cosas buenas para la sociedad. En la Argentina no tenés un Estado ausente. Yo soy de Quilmes Oeste, ¿no? Algunos dicen el Quilmes Bravo, Salillo no puede ser bravo. Hay gente brava, obviamente. Y ahí estaba lleno de patrulleros, y está lleno de patrulleros, ¿no? En mi barrio está el chiste, socorro, socorro, me están robando, llamen a los ladrones. claro. ¿No? Digo, hay un Estado inverso. A esa persona que se le paga, inclusive ellos podrían pagar su salario, porque cobran más por izquierda. Entonces, cuando ya, viste, no es un problema de infiltración del narcotráfico, vos tenés pedazos de Estado, ¿no es cierto?, que no solamente están en el negocio de la droga, está en todo negocio en donde el Estado tiene la capacidad para, mira por otro lado, o son asociados o contratistas Claro. del delito. Bueno, ahí tenés un problema, porque viste que siempre decimos, ahí el Estado está ausente. No, no está ausente el conurbano. Pero el Estado habló, y habló el Estado, bueno, podemos ahora picantear un poco sobre la polémica para eso entre estamos, yo me aburro. Aníbal Fernández y Claro. Sergio Berni, pero Sergio Berni dijo esto, me parece interesante para analizar. Empezar a discutir nuevos paradigmas, porque esto fracasó y no tiene que ver, y acá es donde pido responsabilidad, no podemos estar peleando si un gobierno tiró un búnker más, un búnker menos, me parece que eso es por la galería, que no sirve para nada. Ya pudimos conseguir los allanamientos y detener a las 4 de la mañana al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín, los encargados de distribuir esta droga, no solamente el cabecilla, su segundo lugarteniente y fundamentalmente quien está sindicado como el cocinero. Hoy cuando estábamos allanando al paisa, este sucesor de Mameluco, en el teléfono celular le estaban entrando los mensajes. En el mismo momento que nosotros allanamos, le estaban entrando los mensajes que la policía le estaba allanando todos sus lugares de venta. El Estado fracasó, dijo, y hay que discutir nuevos paradigmas respecto al narcotráfico. Bueno, ¿no? mirá, los paradigmas son aplicados a un Estado, ¿no es cierto? Sí. La idea de Estado fallido es de Estados que realmente han sido arrasados, ¿no es cierto? Como pasa en algunos países del Medio Oriente. Pero acá lo que tenemos es, bueno, un Estado, ¿no? Y un Estado que es elefantiásico en términos de gasto. O sea, en términos de eficiencia se ve que no. Ahora, digo yo, no es una cuestión de paradigma donde ya tenés una policía, entonces vos decís, bueno, vaya tal y haga tal cosa. O, a ver,
estimulemos el consumo de tal cosa o tal otra. No, es elemental lo que estamos hablando, Daniel, ¿no? Es que la policía tiene delante de sus narices a los narcos y los saluda, ¿cierto? Pero ahí Bernie dijo, este paisa que es el sucesor de Mameluco Álvarez, Sí. creo que se llama. Este Mameluco fue precandidato a intendente por el Frente por la Victoria también. Lo que te digo, estaba relacionado lo que con la te digo, política lo que te también. digo, estado inverso. Entonces, en ese estado inverso hay una conjunción de funcionarios, Sí. ¿no? Policía, obviamente gente del sistema judicial, ¿no es cierto? Todo lo que tienen que velar, todo el esquema que tienen que velar. Bueno, en José Cepaz, en las ambulancias, y no solamente José Cepaz, bueno, no sé qué hace Igi en Rusia, lo por ahí fue a comprar claro. ambulancias. Claro, sí, para... ¿Qué sé yo? Pero ¿me entendés? Es una conjunción. Pero vos tenés un intendente del conurbano, José Cepaz, Mario Igi, que queda grabado diciendo que con las ambulancias del municipio él los deja que vendan droga. Sí, que hace la vista gorda. ¿Pero vamos a ¿sabés decir. cuál es el problema? Que Mario Igi sigue siendo intendente después de haber Aparte, dicho es un delito eso. federal, Daniel. Pero lo que ¿No? te quiero decir, Digo, ¿qué algún fiscal lo A ver, investigó? no, digo, y es un delito federal, entonces digo, uno dice eso, se supone en un No, país. está de gira ¿no es con el cierto? presidente. Claro, y caen los muchachos de la federal o del FBI, Sí. inmediatamente, ¿viste? Y lo agarran de las narices, por lo menos eso se ve en la película. ¿no es cierto? Este tipo lo dice públicamente. Y después se va de gira con el absolutamente, presidente. Y lo llevan a Rusia. le Digo, dan un este premio. problema, Axel Kicillof Bueno. probablemente adelante el regreso de su viaje que está acompañando al presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por esta situación que para la provincia es un escándalo. ¿Te acordás que hay un viejo chiste Bueno, sobre... pero yo te digo, si quieren, si discutió Axel Kicillof con el presidente el problema del narco, digo que le pregunten a Mario Bueno, Igi, si lo tienen pero- ahí, pero mirá, que conoce bien. Ese viejo chiste dice un cuadro Lenin en Varsovia. Entonces lo llevan al gobernador de Georgia a ver ese cuadro, premiarlo. El Sí. tipo, mira, y cuando se descubre un telón de terciopelo aparece la esposa de Lenin, ¿no? Krupskaya de Lenin haciendo el amor con su guardaespaldas. Entonces el tipo se da vuelta y dice, ¿y Lenin? En Varsovia. Y el gobernador de Buenos Aires, en Moscú, ¿no es Claro. cierto? En medio de una negociación con el FMI, qué sé yo, ¿viste? Realmente a uno le cuesta creer que esto está pasando. Dice, bueno, pará, me volví esquizofrénico, ¿no? Y es un gobierno esquizofrénico. ¿Por qué? Porque tiene semejante distancia, no solamente ideológica, sino de intereses, ¿no es Sí. cierto? De negocios, entre todas las partes, que cuando tomó la única decisión política, ¿no? Que marcó un rumbo, le saltó, digamos, el hijo de la vicepresidenta para renunciar, ¿no es cierto? Ese cargo simbólico, porque se renuncia a los honores, no a los cargos, ¿no? Dando Ni a lo fuera. dando un portazo y abriendo la puerta de vuelta a lo que es el principal problema de este gobierno, que es la incertidumbre. Entonces, Alberto lo que hace es privilegia su supervivencia en la cuerda floja. Y eso significa, bueno, ser Celi. Ahora, ¿no? Va para allá, habla Cristina, Lo, dice lo- lo que lo- quiere, lo va hablamos Biden, con va- lo hablamos con Leandro esta semana, ¿no? Uno no quiere insistir en las debilidades del gobierno, porque son muchas, ¿no? Pero la verdad es que el gobierno, cuando anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajó el riesgo país 100 puntos, bajó 10 pesos el dólar blue, bajaron los dólares financieros, problema es la subieron los bonos. incertidumbre. renunció Máximo Kirchner el lunes a la presidencia del bloque, volvió a vuelta. subir el riesgo país. Es que y empezó FMI, de a vuelta. ver, es un espera, exoesqueleto. Digo, no es algo que pasa dentro del gobierno, ahí está su debilidad, porque no es algo que le hace la oposición. No, a ver, son como los errores no forzados. Es una cuestión de la herramienta del gobierno. Así como decíamos que para el narco no tenés la herramienta, que es el Estado, Sí. el presidente carece de la herramienta del gobierno, que es una coalición, ¿no es cierto?, donde todos los patitos van más o menos coordinados. Y eso para el peronismo es fatal. Porque vos, en las coaliciones que no son peronistas, tenés horizontalidad. Pero el peronismo es sinónimo de conducción, ¿no? Y acá no hay conductor. Lo que hay es un tipo que se las arregla para sobrevivir. Y en ese sentido, viste, es formidable, qué sé yo. Ahora, enloquece a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque si se necesita es credibilidad para poder pasito a pasito Sí. ir recuperando, viste, la fe, que hay negocio en la Argentina. Pero no pasa, Luis, vos tenés recorrido, sos docente universitario. Básicamente recorrido que pero tengo sos casi docente, 60 años. Conocés mucho de política. Sí, me tocó estar en ¿Vos la colina. recordás un caso así? Porque, por ejemplo, vos podés tener un presidente bueno o malo, te puede gustar o no te puede gustar, la gente lo puede votar o no puede votar. Lo que yo no he visto nunca que suceda, por ejemplo, esta atomización del poder, no creo que lo tiene Cristina, pero institucionalmente cada uno es libre pensador. Y te doy un ejemplo, que era lo que te iba a contar que hablamos con Leandro Dario. Claudio Lozano, no tengo nada contra él, pero un economista, vicepresidente del Banco Nación, el banco público más importante del país, funcionario designado por Alberto Fernández. Claudio Lozano no solo criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que fue a la justicia a pedir a la justicia que impida el pago de este vencimiento con el FMI,
lo cual llevaría a la Argentina al Un default. funcionario del gobierno. El presidente dijo que lo mejor que le podía pasar a la Argentina era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un funcionario designado por el vicepresidente del Banco Público más importante del país va a la justicia para impedir ese pago, todo lo contrario de lo que quiere hacer el presidente. Psicótico, bueno. No, pero Pablo Lozano sigue siendo No, por funcionario. supuesto, por eso. Eso es lo que no se entiende. Mirá, hay un tema también fundamental, que en las últimas elecciones, ¿no? Cuando vos las mirás de cerca, el peronismo pierde, no para siempre, pero pierde, se toma unas vacaciones. Su electorado típico, que son los bajos, bajos no estructurados, como se dice, ¿no? La gente más pobre, que eso hasta votó, viste, a los libertarios, y lo que te queda es un núcleo muy fuerte, ideológico, ¿no? De clase media pauperizada, Sí. muy ideologizada, ¿no? Que necesita explicar su fracaso por la conjunción de las estrellas y de la cosmogonía de qué sé yo, ¿no es cierto? Y la conspiración de Washington. Yo te lo explico, ¿no? El famoso yo te lo explico. Y ese núcleo es absolutamente ideológico. Entonces, esto también, uno puede decir, bueno, el gobierno está ideologizado, una parte, está bien, pero también le están tirando lo único que le pueden tirar a esa gente, que son bienes simbólicos. Pero no Entonces, les alcanza. Por supuesto que no. Porque Bueno, ahí está el problema. bueno, porque uno pero lo ve, está yo bien, no le el alcanza, negocio ¿no? político Bueno, les perdieron las alcanzó. elecciones. Pero Perdieron las elecciones. en un momento les alcanzó. Al kirchnerismo No, vivió totalmente. mucho de gestualidades y les servía. Sí. La sobreactuación, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto porque uno bancó que se derogaban las leyes de policía de vida, punto final, y el indulto, pero realmente fue una sobreactuación respecto a los derechos humanos, desconociendo incluso la verdadera gesta de los derechos humanos, que fue la CONADEP, el 83, Totalmente, 84. totalmente. Bueno, Son especialistas. pero eso en les este tema. sirvió. Sí. Hoy ya no les sirve más esto. Digo, políticamente no les A ver, alcanza. yo te digo, ahí tenés un tema, porque por privilegiar simbólicamente y darle algo, vos lo que tenés es que se espanta el otro electorado. Se te espantó. Y en estas elecciones legislativas lo vimos. Claro. Que era el votante anclado, ¿no? El típico, lo que puede ser el estereotipo del votante peronista, ¿no es cierto? El que va por el pacho, la coca, todo esto que, Sí. digamos, el organismo dice, ese justo no fue. Entonces es tremendo, porque son los sectores que dependen de los intendentes. Y entonces lo que hay ahí es una lucha con la cámpora, donde los intendentes hicieron un vuelo de brazo caído. ¿Vos te acordás en los 80, ahora le abro la pregunta a Leandro, ¿te acordás en los 80 el Partido Comunista tenía un secretario general que era Ato Fava? Ato Fava, por supuesto. Y todo el mundo decía, che, con Ato Fava los militantes están contentos, pero no crecemos, sacamos la misma cantidad de votos. El kirchnerismo corre así, ese peligro, es así, sí, corre claro, ese peligro obviamente. de centralizar tanto, Obviamente. de hablarle tanto, cerrarse tanto, a solo importarle la militancia, que van a terminar siendo una especie de un gran partido comunista. Daniel. Y lo que también tenés... No por es lo que- ideológico, sino por el comportamiento. Totalmente, ¿no? estoy de acuerdo con vos. Ahora, también tenés un problema, que vos estás integrando una coalición de alguna manera, y Sí. si te vas, esa coalición cae, y cae la Argentina también, ¿no es cierto? Porque si vos tenés un problema, justo cuando estás negociando, lo único que podés negociar para que entren dólares, Sí. esto tiene que tomar nota de la oposición, ¿no? Que no puede ser la misma Cristina, digamos, en la actitud de la oposición. Yo creo que tiene que ser una actitud responsable y precisamente colocarse frente al kirchnerismo diciendo nosotros somos responsables, ¿no es cierto? No era duda, pero responsables en términos de la política. No está ¿es cierto? sucediendo así, ¿eh? No, los halcones ya Ah, están diciendo que no, hay que dejarlos caer. pero- se cae la Argentina. ¿Qué va a hay- tener hay- cuando ganen los halcones? Nada, no van a tener ni mijo. Pero para hay algunas posiciones duras sí, por eso lo que digo. tienen también algún tipo de... Por eso lo de- digo. No, hay unas posiciones duras que tienen algún tipo de sustento también. ¿eh? Ahora hablamos No, de eso. seguro, sí. Leandro. Rompe la Argentina. Luis, más Fácil, allá, Leandro. sí, más allá de los distintos intereses y cosmovisiones dentro del Frente de Todos, si hay un default y eso genera un salto devaluatorio y un aumento de la inflación, ¿la crisis que sobreviene no se lo lleva puesto a todos los sectores del oficialismo? Pero sí, sí. Y el problema es que Argentina te queda, ¿no es cierto? Que ya lo vimos en el 2001. Y hoy el FMI fue de alguna manera, a ver, hizo también la vista gorda, ¿no es cierto? Hablaba de ella de las ambulancias, porque tiene todavía el complejo de culpa de lo que fue no haber atendido al gobierno de la Rúa, que cayó por 1000 palos verdes, vamos a decirlo así técnicamente, más o menos, ¿no es cierto? Cuando digo, haces una colecta acá y nos queda plata para ir a un boliche. Digo, vos estabas negociando en ese momento, había un incumplimiento, pero se te cayeron las torres gemelas encima. A mí me tocó estar en Washington en ese momento, para que te dieran bola tenías que ponerte un turbante en la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, y la ligabas. Claro. Entonces, digo, esa desatención y el descreimiento, cuando uno dice, mira que se viene una oleada populista con esto, porque claramente, viste, estamos mostrando que la globalización funciona. Nos tiró el diablo. Entonces, digo, ese complejo de culpa se ve en el FMI, porque no les pidieron una reforma estructural, nada. También qué reforma estructural va a salir con la grieta, pero digo, hubo comprensión.
Y dentro de ese panorama, entonces, vos viste el Washington Post, le dijo al FMI, ustedes están bancando justo la droga a un adicto, ¿no es cierto? Claro, te digo, si vos quitas eso de un saque, Daniel, ¿la Argentina de qué se agarra? Bueno, el secretario de Tesoro de George Bush dijo en el 2000, al 2001, cuando tenía la crisis de la Rúa, que los carpinteros y los albañiles americanos no le podían bancar las vacaciones en el extranjero a la clase media argentina. Así es. Así es. Digo, pero estamos en un problema similar ahora. Sí, pero por supuesto, si el Banco Central no tiene dólares. Pero vos ha sido un milagro de Miguel Pelle, vamos a decirlo, sí, ¿no? El llevar el barco hasta acá. Ahora empezaba el momento de, como dice Guzmán, ¿no? Guzmán, ¿no? El momento del que tiene que ser el embajador ante los organismos internacionales para traer los dólares, ¿no es cierto? Bueno, vos fíjate que queda boicoteado desde adentro, ¿no es cierto? Torpedeado desde adentro. Así que digo, ahí tenés todo un tema. Por eso decía el tema de la responsabilidad. No está el horno para bollos, ¿no? Pero en el frente de todos saben que la crisis se los va a llevar puestos a todos si sobreviene y van a parar frente al precipicio o no tienen eso en cuenta. Mirá, soy bastante voluminoso y no soy un mosquito para enterarme de esas cosas, ¿no? En política siempre hay una idea de que esta vez no va a ser así. Y por otro lado hay mucha gente que dice, bueno, pero nosotros sabemos jugar con fuego, ¿no? El peronismo tiene mucho de eso. A nosotros nos pasa porque somos el peronismo, manejamos la calle, ¿viste? Bueno, ahora, la calle realmente no la maneja nadie. No la maneja nadie. Está atomizado el peronismo como tal, ¿viste? Y se ve en esto que no hay conducción. Así que realmente, ¿viste? Es una situación crítica para la Argentina. No es para, digamos, llevar terror a los hogares. Pero digo, es que los políticos tomen nota de que estamos en una situación difícil. Volviendo al tema de la oposición, que la Sí. dejaste picando y tengo que retomar. Tómela. Es cierto que hay sectores de la oposición que dicen, no, nosotros tenemos que ser responsables, votar el acuerdo para no caer en default. Creo que coincide con esa posición. Sí. Ahora, otros te dicen, mirá, nosotros vamos a ir a votar. ¿Para qué? Para que después Cristina, que es la vicepresidenta, y el kirchnerismo duro, que forma parte de este gobierno, que cobran, que son funcionarios, porque hay ministros, secretarios de Estado, diputados, nos digan, el ajuste lo está haciendo Alberto, que se joda Alberto, Sí. y ustedes, Juntos por el Cambio. Sí, pero es y, palabra- te van a decir, ¿por qué Totalmente. tenemos que pagar ese costo Ahora, nosotros? ¿y si se cae la Argentina? Y es el país que van a heredar, se supone, la No, oposición. porque es cierto que, ¿cierto? Alejandro dice algo que con mucho criterio, el que entra en default no es el gobierno, sino la Argentina. La Argentina. Entonces, bueno, Claro, y la que sufre una caída del 10% por lo menos de más pobreza es la Argentina. Y si vamos a ver, esta es una deuda que se le paga al FMI. Nunca entramos en deuda con el FMI. Y ahí te corren los intereses. Con el FMI te corren. Entonces, no sé cuántos son, 16.000 millones de dólares más, no sé. Digamos, no soy economista, gracias a Dios. Y eso, el gobierno hereda eso, que lo tiene que pagar cuando sume. ¿Y a quién le va a pedir? ¿Es que vamos a ir de vuelta a Rusia y a China? Digo, es un problema económico que le cae al próximo gobierno, y más si no hay acuerdo, ¿no? Yo digo, es difícil explicar esto en una grieta donde, viste, los halcones están barriendo, obviamente, bueno, a los moderados. patear la pelota para adelante, que la pare de pecho el próximo gobierno, es parte de la política nacional. Sí, pero Pasa pero es que lo traspasa. No la Le- puede le- parar de también le pecho. pasó a Alberto, ¿no? Sí. Que heredó A ver, este- pero esto no es que, viste, vos tenés, digamos, devaluás el país, entonces las commodities valen más, digamos, lo que pasó. Ahora vos lo que tenés acá es que al incumplir la deuda con el FMI, te la cobran cash, ¿no es cierto? Y entonces vos entrás, digamos, en una situación de absoluta debilidad, porque esto tampoco es el peronismo que asume la crisis, ¿viste? Y de la crisis sube y tira manteca al techo. Vas a tener una coalición de clase media, ¿no es cierto?, enfrentando problemas críticos, y realmente, ¿viste?, no se puede jugar con fuego. No se puede jugar con fuego. Y digo, y es la misma actitud, digamos, obstruccionista que tuvo Cristina. Entonces, es difícil explicarlo en la grieta. Sí. Le digo, me parece que también los halcones están haciendo que los moderados paguen el pato de la boda, finalmente. Bueno, ¿no? Se junta, entonces dice, vos porque la junta y del otro lado Y también. te paso y la- que lo te- que pasa es la crisis de la democracia. Suben los polos y se morfan a los Te centros. paso la pelota al lado de enfrente. Seguramente los gobernadores peronistas, los que tienen responsabilidad de gobierno, digamos que saben que caer en default se les va a complicar el manejo de sus provincias, que lo que necesitan la guita La tarasca. la tarasca para poder gobernar, deben querer que el acuerdo se lleve adelante. De hecho, algunos gobernadores en las últimas horas le sugirieron a Juan Mansur que no envíe el acuerdo al Congreso, que le encuentren algún vericueto que saque un DNU o algo para no evitarse
una derrota Hay o que ver si lo acepta el mostrar- FMI, ¿no? Porque el FMI pidió un consenso extendido. Hay una ley que además Sí, dice sí, que, claro. ¿no? Claro, también Bueno, está la pero, ley, pero el pero FMI para también- lograr el consenso extendido debieron presentar el plan plurianual. No lo hicieron, ¿eh? Y No, eso es no, responsabilidad también del jefe de Pero, gabinete. Por supuesto, Bueno, no lo supuesto. hicieron. Las responsabilidades son básicamente Pero del te gobierno. pregunto, ¿hasta cuándo vos crees que el peronismo, cuando digo peronismo, yo creo que forma el kirchnerismo también es peronismo, pero Sí, los claro. gobernadores, los que tienen expansión territorial, van a seguir bancándose estas estudiantinas que le condicionan la agenda política? Porque Bueno, mirá. ellos también son responsables. Porque si vos le pedís responsabilidad a la oposición para que levanten la mano, no importa con el costo político, pero que salven al país, ¿por qué no se lo pedís a los gobernadores peronistas también? Bueno, Daniel, ¿te acordás en la época de Duhalde, ¿no? Que Duhalde estaba estaba con la brújula absolutamente perdida, ¿no? Sí. Era muy difícil, y fueron los gobernadores los que pusieron en caja, ¿no? 20, 21 puntos, y entre esos puntos era el acuerdo con el FMI. Sí. El otro era no tomarse el helicóptero, sino tomarse el remis, ¿no? Que fue adelantar las elecciones. Eso lo hicieron los gobernadores. Hoy los gobernadores tienen algo adicional, que es la estudiantina iba por ellos. ¿No? La cámpora fue por el territorio, porque sabe que el territorio claro. es mucho más estable La que la vuelta Casa sacada, Rosada, claro. ¿no es cierto? Digo, entonces tienen un incentivo. Ahora, por el otro lado, no quieren tirar tampoco demasiado de la rosca, ¿no? De la cuerda, porque está Cristina, ¿no? Digamos, y Cristina lo que tiene, digamos, no tiene poder, digamos, ¿No tiene como que- poder? digo, por eso no te tenés que interrumpir porque seguía la frase, ¿no es cierto? Digamos, no tiene el poder del gobierno, pero tiene un poder de veto tremendo. Nomás el Twitter de ella, ¿viste? La trompeta de Sí, Jericó. claro. La trompeta de Las Jericó, cartas. ¿no es cierto? Fíjate, hasta el silencio es estentoso. Hoy el silencio es estruendoso, no se aguanta el silencio de Cristina, ¿no? Porque finalmente es la que puede decir, bueno, la verdad que fue un hecho simbólico, renunció al presidente, pero, digamos, hay que obedecer al presidente, aunque no se quiera, ¿no? Vamos a hacer qué sé yo, un fla-fla-fla, típico albertista, ¿no? Pero esto lo hace, supónganse Cristina, no creo que lo haga. Lo peor es el silencio, ¿no? Lo peor es el silencio, porque eso es más incertidumbre, en un momento de absoluta incertidumbre. Luis, sos analista político, Buah, se dice. politólogo. Buah. Estudiaste en el exterior, estudiaste en Sí. Cambridge, ¿no? La verdad que me voy de programa. En Oxford. En Oxford, perdón, siempre me equivoco. Tengo cara de Cambridge, pero Tuviste un compañero de estudios muy famoso. ¿Con quién estudiaste? Bueno, había unos cuantos ahí que fueron mucho más famosos que yo, pero uno era Lárico, que estaba por ahí. Bueno. Este, Hablas con ellos cada tanto, tenés Sí, no, relaciones. obvio. ¿Viste alguna vez? No con Alari específicamente. No, sí, pero tenés relaciones sí, con claro. politólogos, Entonces analistas voy que se a dar dedican, a lo clases mismo, ya también. se dedican a lo mismo que vos, pero en otros países. Sí. Cuando vos le contás las cosas que pasan en la política argentina, con estas cuestiones, ¿no? Entender la política argentina, entender el comportamiento de la política argentina, ¿qué te dicen? Bueno, se ríen mucho. Segundo, que es un país fascinante. Digo, sí, es fascinante cuando vos lo estás estudiando de afuera, ¿no es cierto? Pero cuando sos, digamos, alguien que vive adentro y tenés hijos, Sí. tengo mi nieta Irene, Sí. digamos, ya viste el cobayo, vas a ser un ser querido. Claro. Entonces, es cierto que yo en la crisis soy como los herederos en verano, no reparto cucurucho a lo loco. Pero el problema es que acá está mi familia. Y justo algunos que estuvieron ahí de chicos en Inglaterra conmigo, ¿no es cierto? Dicen, y papá, ¿por qué sacaste este ticket de ida y vuelta? Vos sabés que la semana pasada hablamos con Jaime Durán Barba en este programa y nos dijo, para entender a la Argentina hay que vivir un tiempo en la Argentina. Si no Sí. vivís en la Argentina, Claramente. no lo vas a Eso entender. pasa en todos los países, viste que uno va de turismo y dice, bueno, yo sé, conozco ese país. No, no lo conoces. Ahora, la Argentina, los que estamos adentro y estamos estudiándolo, cada día nos sorprende y a veces nos sorprende de no sorprendernos de que pasen siempre las mismas cosas. Bueno, el costo para tener esa sapiencia que dice Durán Barba es justamente vivir acá. Es vivir acá. Es Ahora sí bastante. quedamos, ¿no es cierto? Gracias, Luis. Gracias por Pero tu bueno, visita. pero es un país divertido, como diría No te en quepa su la cuenta menor la duda. ministra de Seguridad. Bueno, a veces Más que es Alemania. divertido y trágico también. Es trágico, digo, es entretenido, pero a veces uno se entretiene con la muerte. ¿no? Gracias por tu visita. Un gusto placer, tenerte un placer en el como programa. siempre, Daniel. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta nos vamos a meter en la gira de Alberto Fernández en Rusia, ¿no? En Rusia, China. Y hoy en Rusia tuvo declaraciones polémicas, ¿no? Dijo que Argentina tendría que ser el lugar donde Rusia tendría que entrar para expandirse por toda Latinoamérica. ¿Es un buen momento para decir eso? ¿Está bien que el presidente diga esto sin haber consultado, sin tener algún tipo de roce diplomático a la hora de declarar? Bueno, todo esto con Andrés Servín, analista político internacional. Ya volvemos.